Serie Los secretos ocultos de los rollos del Mar Muerto. Introducción de la primera temporada. El gran descubrimiento. Imagina por un momento un desierto silencioso, donde las dunas han guardado secretos durante milenios. Cueva tras cueva, polvo y arena han cubierto pergaminos que contienen historias olvidadas, profecías que parecen anticipar nuestro tiempo y secretos que las grandes instituciones han intentado mantener ocultos. Bienvenido a Los secretos ocultos de los rollos del Mar Muerto, una serie que te llevará al corazón de uno de los hallazgos más impactantes de la historia, los manuscritos antiguos que podrían cambiar tu forma de ver la Biblia, la historia y la fe misma. ¿Sabías que muchos de estos rollos permanecieron escondidos durante décadas, lejos del conocimiento del público y de los investigadores independientes? Algunos de ellos contienen profecías, relatos prohibidos y secretos que desafían la interpretación oficial de la Biblia. Algunos documentos incluso mencionan seres antiguos, luchas cósmicas entre luz y tinieblas, y enseñanzas que podrían haber sido consideradas demasiado peligrosas o radicales para ser reveladas. Promesa de la temporada. A lo largo de esta primera temporada, te llevaremos paso a paso por el hallazgo inicial, cómo estas cuevas ocultas revelaron manuscritos que cambiaron la historia, los guardianes del desierto, quiénes eran los esenios y cuál fue su papel en la preservación de estos textos, historias prohibidas, secretos de los Nefilim, el libro de los gigantes y los misterios que los escribas antiguos quisieron proteger. Manuscritos ocultos, textos que permanecieron fuera del alcance del público por décadas, y las teorías sobre por qué se mantuvieron escondidos. Profecías y confirmaciones, cómo estos rollos respaldan la Biblia, y qué revelaciones inesperadas podrían cambiar nuestra comprensión de la fe y la historia. Prepárate para sumergirte en una travesía de misterio, historia y espiritualidad, donde cada capítulo te acercará más a los secretos que han permanecido escondidos durante siglos. Al final de esta temporada no solo conocerás los rollos del Mar Muerto como nunca antes, sino que también comenzarás a cuestionarte qué otros secretos podrían estar esperando ser descubiertos en nuestro mundo y en la historia de la humanidad. Esta es la primera temporada, el gran descubrimiento. Prepárate para ver la historia como nunca antes la habías imaginado. Capítulo 1. Los rollos del Mar Muerto. ¿Mensajes secretos para los últimos tiempos? Imagina por un momento que en lo profundo de unas cuevas olvidadas, cubiertas de polvo y silencio, se ocultan secretos escritos hace más de 2000 años. Secretos que no solo relatan la vida y creencias de un pueblo antiguo, sino que parecen hablarnos directamente hoy, como si hubieran sido reservados para esta generación. Ese es el misterio de los rollos del Mar Muerto. Descubiertos en 1947 por un humilde pastor beduino en Qumrán, estos manuscritos se han convertido en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Pero la gran pregunta es, ¿son solo textos antiguos o contienen mensajes que la humanidad debía recibir en los últimos días? El hallazgo, aparentemente casual, parece llevar la firma de la providencia. Un joven pastor lanza una piedra en una cueva buscando una oveja extraviada y en lugar de encontrar al animal, escucha el sonido de vasijas rompiéndose. Al entrar, descubre rollos de cuero y papiro cuidadosamente guardados en jarras de barro. Lo que él no sabía es que aquel hallazgo cambiaría para siempre la historia de la Biblia, la arqueología y quizá el destino de la humanidad. ¿Quiénes guardaron estos manuscritos? La mayoría de los expertos cree que los rollos pertenecieron a una comunidad llamada los esenios, un grupo judío que vivía apartado en el desierto, dedicado a la pureza ritual y a la espera del fin de los tiempos. Para ellos el mundo estaba en corrupción, el templo de Jerusalén estaba profanado, y solo aquellos que se apartaran y permanecieran fieles serían salvos cuando llegara el Día del Señor. Este detalle es clave.
Los esenios no solo copiaban textos bíblicos, ellos estaban convencidos de vivir en el tiempo final. Por eso, cuando escribían sobre el Mesías, sobre una gran batalla entre la luz y las tinieblas, o sobre la llegada de un juicio, lo hacían con la sensación de inminencia. Y aquí surge el misterio. ¿Y si esos escritos no solo eran para su tiempo, sino también para el nuestro? Profecías escondidas entre los pergaminos, entre los casi 1000 manuscritos encontrados, aparecen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Pero no solo eso. También hay textos que no están en nuestras Biblias, como el libro de los gigantes, que habla de seres híbridos, descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, los llamados Nefilim. En otros fragmentos se menciona a un maestro de justicia, una figura misteriosa que sufriría persecución, pero cuya voz resonaría más allá de su tiempo. Algunos lo ven como una referencia directa al Mesías, otros creen que era un líder interno de los esenios. Sin embargo, lo inquietante es cómo estas narraciones parecen hablar de luchas cósmicas, de fuerzas ocultas y de la preparación para un juicio universal. Es posible que los rollos del Mar Muerto fueran escritos pensando no solo en su propia generación, sino también como advertencia para las generaciones futuras, es decir, para nosotros. Una lucha entre la luz y las tinieblas. Uno de los documentos más impactantes hallados en Qumrán es conocido como la Regla de la Guerra. Este texto describe un conflicto final, una batalla apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Lo sorprendente es que no se trata de un relato simbólico, sino de instrucciones detalladas. Cómo debían organizarse los ejércitos, qué armas usar, qué cánticos entonar antes de la batalla. Todo parece un manual de guerra escrito para un futuro apocalipsis. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Acaso este texto fue escrito únicamente para los esenios o fue preservado para que las generaciones futuras comprendieran que la historia terminará en una guerra cósmica? Ecos en nuestro presente. Hoy vivimos en un mundo convulsionado. Crisis globales, guerras, desastres naturales, avances tecnológicos que nos acercan a un escenario nunca antes visto en la historia. Y es aquí donde los rollos del Mar Muerto cobran fuerza. Muchos estudiosos y creyentes están convencidos de que lo que los esenios escribieron, esas visiones sobre el fin de los tiempos, fueron en realidad mensajes para nosotros, para advertirnos de lo que está por venir. Algunos investigadores incluso afirman que ciertos rollos contienen códigos ocultos que, al ser descifrados, hablan de un tiempo de gran confusión, de líderes corruptos y de la llegada de un nuevo orden. Otros sostienen que los rollos son la clave para entender profecías aún no cumplidas en el libro de Daniel o el Apocalipsis de Juan. ¿Casualidad o propósito divino? Piensa en esto. Durante casi 2000 años, estos rollos permanecieron ocultos, protegidos por la arena y las cuevas del desierto. Nadie los tocó, nadie los descubrió. Hasta mediados del siglo XX, justo cuando el mundo entraba en una nueva era. La era de la energía nuclear, de las guerras mundiales, del nacimiento de Israel como nación moderna y de la globalización. ¿Fue mera coincidencia que estos rollos salieran a la luz precisamente en esa época? ¿O formaba parte de un plan divino para preparar a la humanidad en el umbral de los últimos tiempos? Una advertencia para nuestra generación. Los rollos del Mar Muerto no son simples reliquias, son mensajes encriptados en la historia, son voces del pasado que claman hacia el presente, como trompetas que anuncian que el tiempo se acorta. No es casualidad que en ellos se hablen de juicios, de corrupción, de gigantes, de ángeles caídos y de guerras cósmicas. Todo esto conecta con las profecías bíblicas que hoy seguimos estudiando y con las señales que vemos a nuestro alrededor. Lo que parecía un hallazgo arqueológico más, podría ser en realidad una revelación destinada a despertar a una generación dormida. Y lo más asombroso apenas comienza, porque entre esos rollos hay uno que despierta más preguntas que respuestas.
un manuscrito enigmático que muchos consideran el libro prohibido del desierto, el libro de los gigantes. Allí, no solo se habla de los Nefilim, sino también de la rebelión de los ángeles, de secretos celestiales y de un juicio inevitable. ¿Quieres conocer la verdad detrás de este manuscrito oculto y lo que significa para nosotros hoy? No te pierdas el siguiente capítulo. Capítulo 2. ¿Quién encontró realmente los rollos del Mar Muerto en 1947? El año era 1947. El mundo aún respiraba con dificultad tras las heridas abiertas por la Segunda Guerra Mundial. Las naciones estaban en reconstrucción, los mapas habían cambiado, y en medio de la tensión política y espiritual, un acontecimiento en apariencia insignificante estaba a punto de marcar un antes y un después en la historia de la fe de la arqueología y del misterio bíblico. El escenario era el desierto de Judea, un territorio árido, caluroso, pero cargado de una atmósfera casi sobrenatural. Allí, entre montañas rocosas y cuevas ocultas, ocurrió el hallazgo que haría temblar los cimientos del mundo religioso. Y todo comenzó, no con un erudito ni con un arqueólogo famoso, sino con un joven pastor beduino. Su nombre era Muhammad ed-Dib, un adolescente de apenas 15 años. Su familia pertenecía a la tribu Ta'amiré, un grupo nómada que vivía de pastorear cabras y ovejas en las áridas colinas cercanas al Mar Muerto. El misterio de la cabra perdida. Se cuenta que un día, mientras vigilaba el rebaño, notó que una de sus cabras había desaparecido. La buscó entre las rocas, subiendo y bajando con el calor abrasador sobre su espalda. La tradición beduina lo había formado en la paciencia, pero el desierto no perdona, y cada minuto que pasaba aumentaba la angustia. Al llegar a una colina pedregosa conocida como Qumran, vio una serie de aberturas en la roca, cuevas oscuras, misteriosas, casi escondidas, como si guardaran secretos desde hacía siglos. Para llamar la atención de su cabra, el joven tomó una piedra y la lanzó dentro de una de esas cuevas. Lo que ocurrió después lo dejó inmóvil. En lugar de escuchar el eco seco de la roca golpeando el suelo, percibió un sonido extraño, un crujido de barro quebrándose. Intrigado, lanzó otra piedra y escuchó el mismo ruido. No era normal. Con la curiosidad típica de su edad, decidió entrar. Y allí, en medio de la penumbra, encontró unas vasijas de barro alineadas contra la pared de la cueva. No eran vasijas comunes. Estaban selladas, algunas intactas, otras quebradas. Al abrirlas, no halló ni oro ni joyas, sino algo que, en aquel momento, no parecía tener valor. Pergaminos envueltos en telas, ennegrecidos por el tiempo, con extraños caracteres escritos en hebreo antiguo y arameo. El joven no lo sabía, pero estaba sosteniendo en sus manos los textos más antiguos de la Biblia jamás descubiertos por la humanidad. ¿Azar o destino? Aquí surge la primera gran pregunta. ¿Fue realmente casualidad que un joven pastor analfabeto encontrara los rollos del Mar Muerto? ¿O se trató de un evento orquestado por la providencia divina? Muchos estudiosos ven en este hecho un acto simbólico. Dios no permitió que los grandes sabios o los arqueólogos más reconocidos fueran quienes los descubrieran, sino un simple muchacho, un pastor, alguien semejante a David, cuando cuidaba ovejas en el campo antes de ser llamado por Dios. ¿No es curioso que una de las mayores revelaciones bíblicas de todos los tiempos llegara a nosotros a través de un pastor, como si la historia misma quisiera recordarnos que los misterios de Dios no siempre se revelan a los poderosos, sino a los humildes? El secreto guardado en Qumran. Cuando Muhammad llevó los pergaminos a su tribu, nadie entendía lo que había encontrado. Los beduinos, en su pobreza, pensaron que aquellos textos quizá podrían venderse en el mercado local como curiosidades antiguas. No tenían idea del valor histórico y espiritual que contenían. Así, comenzaron un recorrido misterioso. Los rollos pasaron de manos beduinas a comerciantes en Belén, y luego a anticuarios en Jerusalén. Uno de ellos, llamado Cando, un zapatero sirio cristiano, jugó un papel crucial.
Al darse cuenta de que podían tener valor, los compró y comenzó a negociar con coleccionistas y religiosos. Pronto, la noticia llegó a oídos de eruditos y arqueólogos. El primero en estudiarlos formalmente fue Eleazar Sukenik, profesor de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cuando vio los textos, comprendió inmediatamente que no se trataba de simples pergaminos, sino de documentos milenarios, escritos mucho antes de Cristo. Sukenik estaba convencido de que los rollos eran de una comunidad judía conocida como los esenios, un grupo que se había retirado al desierto en busca de pureza espiritual. Los esenios esperaban el fin de los tiempos y vivían apartados de Jerusalén, creyendo que ellos eran la verdadera comunidad de Dios. Un hallazgo en medio de la guerra. Lo más impresionante es que este descubrimiento ocurrió en un momento crítico de la historia. En 1947, el mismo año del hallazgo, la ONU votó la partición de Palestina, que daría origen al Estado de Israel en 1948. El mundo judío estaba en su hora más difícil, marcado por el trauma del Holocausto y el renacer de una nación después de casi 2000 años de dispersión. ¿No es asombroso que justo en ese tiempo de transición aparecieran textos que confirmaban la antigüedad y la autenticidad de las escrituras judías? Para muchos, no fue coincidencia, sino un mensaje divino para fortalecer la fe del pueblo de Israel en medio de su renacimiento como nación. El misterio de los protagonistas ocultos, pero aquí surge otra pregunta intrigante. ¿Quiénes fueron realmente los primeros guardianes de los rollos? ¿Por qué habían permanecido ocultos por casi 2000 años? Los pergaminos estaban cuidadosamente preservados en vasijas de barro, como si alguien, en tiempos antiguos, hubiera querido asegurarse de que sobrevivieran al paso de los siglos. Algunos investigadores creen que fueron ocultados apresuradamente durante la Primera Guerra Judía contra Roma, 66-73 después de Cristo, cuando Jerusalén estaba por caer y el templo sería destruido. Si esto es cierto, entonces alguien, probablemente los esenios de Qumrán, tomó la decisión consciente de esconder los textos más sagrados para que un día fueran encontrados. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Ese día estaba destinado a ser 1947? Un hallazgo que divide opiniones. Hasta hoy, la identidad del verdadero descubridor de los rollos sigue siendo debatida. Para algunos, el joven Muhammad fue el protagonista absoluto. Para otros, el mérito corresponde a los arqueólogos que reconocieron su valor. Pero una visión más profunda nos invita a pensar que, en realidad, fue Dios mismo quien eligió el momento, el lugar y las personas para revelar nuevamente su palabra escondida. En este capítulo hemos visto que el hallazgo no fue un simple accidente, sino un evento cargado de simbolismo. Un pastor beduino, una cabra perdida, unas cuevas en Qumrán, un eco de barro quebrándose, y la historia del mundo cambió para siempre. Pero aún queda una pregunta aún más inquietante. ¿Qué decían esos manuscritos? ¿Qué secretos ocultaban que podían poner en duda o confirmar lo que conocemos de la Biblia? Capítulo 3. La historia del pastor beduino que descubrió los manuscritos. La historia de los rollos del Mar Muerto no comienza en una universidad, ni en un centro de investigación lleno de arqueólogos. No. Empieza con un humilde pastor beduino de tan solo 15 años llamado Muhammad ed-Dib, cuyo nombre en árabe significa el lobo. Y aquí es donde la providencia, el destino o la mano de Dios, como quieras llamarlo, juega su papel más sorprendente. El hallazgo más grande de la historia bíblica no fue realizado por un erudito ni por un sacerdote, sino por un joven pastor que ni siquiera sabía leer ni escribir. Corría el año 1947 y en los desiertos de Qumrán, cerca del Mar Muerto, la vida transcurría con la misma sencillez de siglos pasados. El joven Muhammad pastoreaba cabras y ovejas entre las escarpadas montañas, cuando de repente una de sus cabras se alejó del rebaño y desapareció entre las grietas de las rocas.
Preocupado por perderla, tomó unas piedras y comenzó a lanzarlas hacia las cuevas, con la esperanza de asustar al animal y hacerlo salir. Pero lo que ocurrió después cambiaría el rumbo de la historia. Una de esas piedras rebotó en la roca y entró en una cueva oscura. Lo siguiente que escuchó no fue el balido de su cabra, sino un sonido extraño, como de cerámica rompiéndose en 1000 pedazos. Muhammad se quedó inmóvil. ¿Qué hacía una vasija de barro dentro de una cueva en medio del desierto? La curiosidad pudo más que el miedo, y el joven decidió entrar. Con pasos inseguros se internó en la cueva, y allí, a la tenue luz que se filtraba, descubrió unas grandes tinajas de barro, muchas de ellas rotas, pero otras todavía selladas. Dentro encontró lo que parecían ser rollos de cuero y papiro, cuidadosamente enrollados y envueltos en lino. No sabía leer, no entendía el valor de aquello, pero en su interior sintió que lo que había encontrado no era algo común. Ese instante fue, sin exagerar, uno de los más importantes de la arqueología del siglo XX. Porque lo que aquel joven pastor beduino tenía en sus manos eran escritos que habían estado ocultos por más de 2000 años, resguardados en la oscuridad de las cuevas de Qumrán, esperando el momento justo para salir a la luz. Imagina la escena: un muchacho humilde, descalzo, con sus manos polvorientas, sosteniendo los rollos que contenían las profecías, las enseñanzas y las visiones de los tiempos bíblicos. Ningún historiador, ningún científico, nadie de renombre, solo un joven pastor. Este detalle, lejos de ser casual, parece cargado de un simbolismo profundo. Dios no revela sus secretos a los sabios y entendidos, sino a los sencillos de corazón, tal como decía Jesús siglos antes. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11, versículo 25. El hallazgo, sin embargo, no se dio a conocer de inmediato. Muhammad y sus amigos beduinos primero intentaron vender los rollos en Belén, pensando que podían tener algún valor económico. Lo que para ellos era apenas cuero viejo y maltratado, para el mundo resultaría ser un tesoro incalculable. Los rollos pasarían de manos beduinas a comerciantes y de allí a académicos hasta que finalmente los expertos confirmaron lo impensable. Esos manuscritos eran copias bíblicas y textos religiosos del período del Segundo Templo más antiguos que cualquier otro hallazgo hasta ese momento. La historia del pastor beduino Muhammad ed-Dib se convirtió en una metáfora viva. El más grande descubrimiento no fue hecho por los poderosos, sino por alguien que jamás imaginó que su nombre quedaría escrito en la historia. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Fue realmente casualidad que este joven lanzara una piedra a la cueva? ¿O era el cumplimiento de un tiempo señalado por Dios para que en pleno siglo XX sus palabras ocultas volvieran a la luz? Capítulo 4. ¿Por qué ocultaron los rollos del Mar Muerto durante siglos? Imagina un mundo convulsionado, hace más de 2000 años, donde Jerusalén era el corazón de la vida religiosa y política judía. Los templos resplandecían, las autoridades ejercían control y el pueblo esperaba señales divinas. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad, se gestaban conflictos secretos, conspiraciones religiosas y miedos que hoy nos parecen casi irreales. En ese contexto, los rollos del Mar Muerto no eran simples textos, eran documentos poderosos que contenían enseñanzas, profecías y advertencias sobre la corrupción del templo, la llegada del Mesías y un juicio inminente sobre los impíos. Estos textos no podían quedar a la vista de cualquiera, no porque fueran prohibidos por capricho, sino porque revelaban secretos que podrían sacudir los cimientos de la fe y la política de su tiempo. La amenaza del conocimiento. Los manuscritos mencionaban a grupos corruptos dentro de Jerusalén, a líderes que habían desviado al pueblo de la verdadera justicia de Dios. También hablaban de guerras celestiales, de seres híbridos conocidos como Nefilim, y de la llegada de un maestro de justicia que redimiría a los justos. Revelaciones como estas eran peligrosas.
en manos equivocadas, podrían provocar rebeliones, conflictos y persecuciones. Por eso, los esenios y otros guardianes del conocimiento decidieron esconder los rollos en cuevas estratégicamente ubicadas cerca del Mar Muerto. Allí, lejos de la mirada de romanos, sacerdotes corruptos y posibles saqueadores, los manuscritos pudieron sobrevivir intactos durante siglos. Una estrategia calculada. No fue un acto improvisado. Cada vasija de barro, cada pergamino cuidadosamente enrollado y envuelto en lino, fue colocado allí con un propósito preciso. Los esenios sabían que el mundo algún día cambiaría, que vendría una era en la que la humanidad estaría lista para redescubrir estos secretos. Algunos historiadores sugieren que los rollos fueron ocultados durante la Primera Guerra Judía contra Roma, 66-73 después de Cristo, cuando Jerusalén fue sitiada y el templo finalmente destruido. La comunidad temía por su vida y por la preservación de sus enseñanzas. Lo que guardaban no era solo historia, sino un legado espiritual y profético que debía sobrevivir más allá de la caída de su mundo. El valor espiritual de la ocultación. Pero hay algo aún más profundo en este acto de esconder los rollos: la protección de la verdad divina. Los manuscritos no solo relataban hechos históricos, contenían visiones, advertencias y códigos que solo podrían comprenderse plenamente cuando llegara el tiempo indicado. Es como si los esenios hubieran anticipado la llegada de nuestra generación, una época de globalización, ciencia y conflicto, en la que el mensaje contenido en los rollos tendría un impacto directo en la conciencia del mundo. Los secretos no estaban perdidos, simplemente esperaban el momento perfecto para ser revelados. Los siglos de silencio, durante casi 2000 años, los rollos permanecieron en silencio. La arena del desierto, los terremotos y las guerras no pudieron destruirlos. Cada pergamino, cada fragmento, se convirtió en un testimonio silencioso de la fe y la previsión de sus guardianes. Y es que este silencio no era casual. Permitió que cuando finalmente fueran descubiertos en 1947, el mundo pudiera asombrarse de su autenticidad y antigüedad. La revelación no habría tenido la misma fuerza si los rollos hubieran sido descubiertos inmediatamente después de su ocultamiento. Reflexión final. Ocultar los rollos del Mar Muerto no fue un acto de miedo, sino un acto de sabiduría y de fe. Fue un intento consciente de preservar la verdad, de mantener viva la voz de Dios a través de los siglos. Cada pergamino guardado en la oscuridad nos recuerda que algunas verdades solo se revelan cuando el tiempo es el adecuado, y que la paciencia y la previsión pueden proteger los secretos más importantes del universo. Pero el misterio no termina aquí. Los rollos no fueron solo escondidos, algunos de sus secretos fueron deliberadamente silenciados, incluso después de su descubrimiento. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué intentaron callar los guardianes de Qumrán y los poderes posteriores que tuvieron acceso a estos manuscritos? En el capítulo 5, los secretos prohibidos descubiertos en las cuevas de Qumrán, comenzaremos a desentrañar esas verdades que por siglos permanecieron ocultas y que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia y la Biblia. Capítulo 5. Los secretos prohibidos descubiertos en las cuevas de Qumrán. Las cuevas de Qumrán no eran simples refugios de piedra, eran tesoros ocultos, guardianes silenciosos de secretos que habían sido prohibidos, censurados y escondidos durante siglos. Allí, entre el polvo, la arena y la penumbra, se preservaron manuscritos que hoy podrían cambiar nuestra comprensión de la Biblia y del mundo antiguo. Cuando los arqueólogos y eruditos comenzaron a examinar los rollos del Mar Muerto, no solo encontraron copias antiguas de los libros sagrados, sino textos que hablaban de realidades que muchos consideraban tabú o inaceptables. Revelaciones sobre los Nefilim y los ángeles caídos. Uno de los hallazgos más impactantes fue el Libro de los Gigantes, un manuscrito que relata la existencia de seres gigantescos, descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, los famosos Nefilim.
Estos textos no solo describen su tamaño y fuerza, sino sus conflictos, sus rebeldías y cómo fueron castigados por Dios. Estos secretos eran tan poderosos que fueron prohibidos incluso por los propios guardianes religiosos del tiempo. Revelar la existencia de seres híbridos y de la interacción directa de ángeles con humanos podía sacudir la fe de las masas, desestabilizar la autoridad de los templos y desafiar la interpretación oficial de la Torá. Profecías y advertencias ocultas. Otro conjunto de manuscritos contenía profecías que iban más allá de la historia inmediata de Israel. Hablan de guerras futuras, de castigos divinos, de un Mesías que todavía estaba por llegar y de un juicio final que afectaría a toda la humanidad. Estas profecías no solo eran sagradas, eran prohibidas en su tiempo porque revelaban conocimientos que, según los líderes religiosos, eran demasiado poderosos para ser comprendidos por la gente común. Solo los iniciados, los verdaderos guardianes de la fe, podían tener acceso a ellas. Rituales y prácticas secretas. Los rollos también incluyen reglas y rituales internos de la comunidad esenia que detallaban cómo debían purificarse, cómo organizarse, cómo reconocer al Maestro de Justicia y cómo prepararse para la guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. Muchos de estos rituales fueron considerados peligrosos o demasiado radicales por las autoridades judías y más tarde por las corrientes cristianas iniciales. Por eso permanecieron ocultos durante siglos, hasta que el desierto permitió que resurgieran como testigos silenciosos de un conocimiento perdido. La censura y el secreto. A lo largo de los siglos, incluso después de su descubrimiento, algunos rollos permanecieron fuera del alcance del público y de los investigadores independientes. Manuscritos enteros fueron guardados en bibliotecas privadas o en manos de gobiernos y organizaciones que temían las repercusiones de su contenido. ¿Por qué tanto secreto? Porque lo prohibido atrae, inquieta y revela verdades que pueden cambiar nuestra percepción de la historia y de la fe. Algunos fragmentos de los rollos sugieren que ciertos eventos bíblicos fueron interpretados de manera diferente por los autores originales, y que los textos que conocemos hoy como sagrados podrían ser solo una parte de la verdad completa. Reflexión final. Los secretos prohibidos de Qumran nos recuerdan que la historia de la humanidad y de la fe no siempre se revela de manera inmediata ni completa. Hay voces antiguas que permanecen en silencio, esperando el momento justo para ser escuchadas. Cada pergamino descubierto es un susurro del pasado, un mensaje que nos insta a cuestionar, investigar y reflexionar sobre lo que creemos conocer. Y en este capítulo, hemos apenas rozado la superficie. Pero los misterios no terminan aquí. No todos los manuscritos fueron descubiertos o publicados. Hay rollos que permanecen ocultos, con secretos aún más profundos que podrían desafiar nuestra comprensión de la historia bíblica y del mundo antiguo. En el capítulo 6, los rollos ocultos por décadas que intentaron callar, nos adentraremos en estos documentos prohibidos y en los posibles motivos por los que su contenido fue cuidadosamente guardado durante siglos. Capítulo 6. Los rollos ocultos por décadas. ¿Qué intentaron callar? El hallazgo de los rollos del Mar Muerto fue solo el comienzo. Mientras el mundo celebraba el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, una parte de esos manuscritos permaneció oculta, fuera del alcance del público y de muchos investigadores. Durante décadas, cientos de fragmentos fueron guardados bajo llave en bibliotecas y archivos, lejos de los ojos de historiadores independientes. El misterio no era solo su contenido, sino las razones detrás de su ocultamiento. ¿Por qué se callaron estos textos? Algunos expertos sugieren que los rollos contenían información capaz de desafiar la interpretación oficial de la Biblia. No se trataba solo de documentos antiguos. Eran mensajes que podían cambiar la manera en que entendemos la historia de la humanidad, la religión y la fe. Por ejemplo, el libro de los gigantes revela la existencia de seres híbridos, los Nefilim,
que vivieron entre los hombres y fueron castigados por Dios. Esta narrativa contradice la versión tradicional aceptada por muchas religiones y cuestiona lo que se nos ha enseñado sobre los tiempos antiguos. Textos sobre el Maestro de Justicia muestran figuras mesiánicas anteriores a Jesús, con enseñanzas que podrían alterar la cronología conocida y la interpretación de las profecías bíblicas. Algunos fragmentos mencionan rituales y prácticas esenias prohibidas o radicales, como la preparación para la guerra espiritual, que podrían haber sido considerados subversivos o peligrosos por los líderes religiosos de la época y posteriores instituciones. Una historia de censura y control. No todos los rollos fueron accesibles de inmediato, porque quienes tenían el poder sobre ellos decidieron controlar su divulgación. Instituciones académicas, gobiernos y hasta el Vaticano tuvieron en su poder textos que podían desafiar dogmas, revelar secretos ocultos y cuestionar la historia oficial. Esto llevó a décadas de misterio. Algunos manuscritos permanecieron en los archivos durante más de 50 años antes de ser publicados, mientras que otros, todavía hoy, no han visto la luz completa. Lo que intentaron callar los rollos no solo contenían relatos históricos, también mensajes proféticos y advertencias para el futuro. Hablan de conflictos cósmicos entre la luz y las tinieblas, la llegada de un juicio divino, secretos sobre la corrupción de líderes religiosos y políticos, revelaciones sobre seres que interactuaron con la humanidad de maneras inimaginables. Estas verdades, de ser reveladas en su totalidad, podrían haber cambiado la percepción del mundo sobre la fe y la historia sagrada. Por eso, muchos consideran que su ocultamiento no fue casual, sino deliberado, un legado protegido por miedo o sabiduría. Algunos creen que los rollos fueron guardados por miedo al caos que podrían generar. Otros piensan que fue un acto de sabiduría y preservación para que la humanidad estuviera lista antes de recibirlos. Sea como sea, estos manuscritos nos muestran que la verdad no siempre se entrega de inmediato y que hay secretos que esperan el momento adecuado para ser revelados. Pero incluso hoy, después de décadas de estudio, no todos los rollos han sido revelados. Algunos permanecen bajo llave, sus secretos guardados por siglos. En el capítulo 7, manuscritos que aún no han sido revelados al público, nos adentraremos en estos fragmentos ocultos, explorando qué contienen, por qué siguen ocultos y qué podrían significar para nuestra comprensión de la historia y la Biblia. Capítulo 7. Manuscritos que aún no han sido revelados al público. Mientras el mundo celebraba el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, existía un misterio aún más profundo. No todos los manuscritos se hicieron públicos. Incluso décadas después de 1947, ciertos textos permanecieron guardados bajo llave, lejos de investigadores independientes y del conocimiento general. Estos manuscritos ocultos han generado teorías, especulaciones e intrigas entre arqueólogos, historiadores y creyentes. Algunos afirman que su contenido podría cambiar radicalmente nuestra percepción de la Biblia, la historia de Israel y de la humanidad misma. ¿Qué contienen estos rollos secretos? Aunque no se ha publicado todo, investigaciones parciales y filtraciones sugieren que estos textos podrían incluir profecías inéditas, fragmentos que anticipan eventos catastróficos, guerras y cambios políticos de gran magnitud. Algunos académicos señalan que podrían incluso contener visiones sobre nuestra era moderna, siglos antes de que sucedieran. Relatos prohibidos sobre los Nefilim. Mientras que el libro de los gigantes se hizo parcialmente público, otros textos podrían revelar más detalles sobre estos seres híbridos, su influencia sobre la humanidad y su relación con antiguos patriarcas bíblicos. Registros de líderes religiosos ocultos. Manuscritos que critican a la élite sacerdotal de la época, exponiendo corrupción, manipulaciones y secretos que nunca debieron conocerse por el público. Enseñanzas esotéricas de los esenios. Reglas y prácticas secretas de esta comunidad, incluyendo rituales espirituales
y enseñanzas sobre la vida después de la muerte, la purificación del alma y la conexión directa con lo divino. La teoría del control de la información. Muchos historiadores creen que el acceso restringido a estos manuscritos fue deliberado. Gobiernos, instituciones religiosas y algunos coleccionistas privados tenían la certeza de que su contenido podía provocar controversia, desestabilizar creencias establecidas y cuestionar la autoridad de las religiones dominantes. Incluso se ha sugerido que ciertos rollos fueron retirados de los archivos oficiales durante décadas antes de que los estudiosos pudieran examinarlos, con el objetivo de controlar qué información debía llegar al público y en qué momento. Un misterio que desafía la historia. Lo más inquietante es que algunos manuscritos podrían reescribir partes de la historia bíblica, fragmentos que mencionan figuras desconocidas, eventos alternativos o enseñanzas que difieren de los textos canónicos, plantean preguntas difíciles. ¿Existen versiones de historias bíblicas que fueron censuradas? ¿Qué motivó que ciertos textos fueran considerados heréticos y escondidos? ¿Podrían estos rollos ofrecer pistas sobre el origen de la humanidad y su relación con lo divino de maneras nunca antes imaginadas? Reflexión final. Los manuscritos no revelados son recordatorios silenciosos de que la historia de la humanidad no siempre se cuenta completa y que existen capas de conocimiento que solo esperan ser descubiertas. Cada pergamino oculto nos reta a cuestionar lo que creemos saber y a abrir nuestra mente a la posibilidad de que la verdad tiene múltiples niveles, algunos de los cuales permanecen en la penumbra. Pero incluso más inquietante es pensar en quiénes podrían tener aún estos textos secretos y qué podrían hacer con ellos. Algunos especulan que instituciones poderosas, incluido el Vaticano, podrían guardar ciertos manuscritos que podrían revelar verdades incómodas o cambiar interpretaciones fundamentales de la Biblia. En el capítulo 8, ¿el Vaticano guarda secretos de los rollos? Exploraremos estas teorías, examinaremos la historia de la custodia de los textos y desentrañaremos los secretos que podrían haber permanecido escondidos detrás de muros sagrados durante siglos. Capítulo 8. ¿El Vaticano guarda secretos de los rollos? Desde el momento en que los rollos del Mar Muerto comenzaron a salir de las cuevas de Qumrán, surgió una pregunta inquietante. ¿Por qué ciertos manuscritos permanecieron ocultos durante décadas, incluso después de ser estudiados por expertos? Y una de las teorías más persistentes apunta hacia el Vaticano, la institución que durante siglos ha sido guardiana de secretos religiosos y textos antiguos. Una historia de custodia y poder. El Vaticano posee una de las bibliotecas más importantes y exclusivas del mundo, la Biblioteca Apostólica Vaticana, que guarda documentos históricos que datan de siglos, muchos de ellos inaccesibles al público general. Algunos investigadores sostienen que manuscritos de Qumrán podrían haber sido trasladados a este archivo, especialmente aquellos textos considerados controvertidos o que contradicen interpretaciones oficiales de la Biblia. Estas teorías no son simples rumores, se basan en hechos documentados. Acceso limitado. Durante décadas, solo un grupo selecto de investigadores acreditados podía estudiar ciertos rollos. Otros fragmentos permanecieron completamente fuera de alcance. Filtraciones y rumores. Existen registros de estudiosos que afirman haber visto manuscritos que contienen información sobre los Nefilim, profecías alternativas y enseñanzas esenias radicales, pero nunca pudieron publicar sus hallazgos. Correspondencia histórica. Cartas y documentos internos sugieren que algunas instituciones religiosas, incluido el Vaticano, estaban preocupadas por el impacto que ciertos textos podrían tener sobre la fe cristiana y judía. Los secretos más controvertidos. Entre los textos que podrían estar bajo custodia del Vaticano se encuentran aquellos que revelan historias de los Nefilim y ángeles caídos, relatos que desafían la narrativa bíblica tradicional, mostrando una interacción directa entre lo divino y lo humano en formas que podrían incomodar a la jerarquía religiosa.
cuestionan la cronología de la Biblia. Manuscritos que podrían alterar la percepción de cuándo y cómo ocurrieron eventos históricos y profecías, sugiriendo interpretaciones alternativas de las Escrituras. Incluyen enseñanzas esotéricas y rituales prohibidos. Textos que describen prácticas espirituales profundas y conocimientos que podrían haber sido considerados peligrosos o heréticos. El control del conocimiento. Si los secretos de Qumran fueron realmente custodiados por el Vaticano, esto plantea un escenario fascinante. La historia y la fe han sido protegidas, pero también controladas. Mantener ciertos manuscritos fuera del alcance del público no solo preserva la información, sino que controla la narrativa sobre la verdad espiritual y la interpretación de la Biblia. Algunos críticos argumentan que esto crea un equilibrio entre revelación y censura, donde la humanidad recibe solo la información que las instituciones consideran segura o comprensible para su época. Reflexión final. El misterio de los rollos guardados por décadas y posiblemente ocultos por instituciones poderosas nos recuerda que la historia de la humanidad y de la fe no siempre se cuenta completa. Hay capas de conocimiento que se resguardan esperando el momento adecuado para salir a la luz. Cada fragmento oculto, cada pergamino retenido, nos invita a cuestionar. ¿Qué verdades nos han sido escondidas? ¿Por qué algunos secretos divinos permanecen fuera del alcance de todos? ¿Y cuándo será el momento en que podamos comprender la totalidad de estos textos antiguos? En el capítulo 9, el libro de Isaías en Qumran, el manuscrito más antiguo y completo, nos centraremos en el hallazgo más famoso y trascendental de todos los rollos, el manuscrito completo del libro de Isaías, que no solo confirmó la precisión de la Biblia, sino que también reveló detalles sorprendentes sobre la preservación de los textos sagrados. Capítulo 9. El libro de Isaías en Qumran, el manuscrito más antiguo y completo. Entre los tesoros descubiertos en las cuevas de Qumran, ningún hallazgo ha causado tanto asombro como el manuscrito completo del libro de Isaías. Conocido como el Gran Isaías, este pergamino no solo es impresionante por su antigüedad, aproximadamente del siglo II a.C., sino también por su estado de conservación y precisión, superando cualquier otro texto bíblico encontrado hasta ese momento. Un testimonio del pasado. El manuscrito de Isaías es mucho más que un texto religioso. Es un testimonio vivo de la fe, la devoción y la minuciosidad de los escribas antiguos. Cada letra fue cuidadosamente trazada sobre pergamino, siguiendo estrictas normas de escritura y preservación. El hecho de que haya sobrevivido casi 2000 años en las duras condiciones del desierto es, en sí mismo, un milagro arqueológico. Lo más fascinante es que, comparado con las versiones de Isaías que conocemos hoy, este manuscrito revela una fidelidad asombrosa. Esto confirma que, pese a siglos de copias y traducciones, el mensaje original se ha preservado con increíble exactitud. Para muchos creyentes, esto es una prueba tangible de la providencia divina y de la preservación de la palabra de Dios. Profecías que trascienden el tiempo. El libro de Isaías no es solo historia. Contiene profecías que aún hoy impactan a los estudiosos. Habla de la venida de un Mesías, de la redención de Israel, de justicia y juicio, y de la esperanza para los humildes. La precisión de estas profecías, comparadas con los acontecimientos posteriores, es sorprendente y refuerza la idea de que estos manuscritos no son simples documentos históricos, sino guías espirituales cargadas de significado. Secretos ocultos en las líneas. Pero más allá de su contenido conocido, algunos investigadores han notado detalles que podrían haber pasado desapercibidos durante siglos. Variantes textuales que ofrecen interpretaciones alternativas de ciertos versículos, lo que sugiere que los escribas tenían acceso a fuentes que hoy podríamos considerar perdidas. Notas marginales que podrían indicar enseñanzas esotéricas de los esenios, tal vez destinadas solo a los iniciados de la comunidad. Cambios mínimos en la escritura que reflejan una intención deliberada de preservar ciertos secretos.
quizá como advertencias o mensajes ocultos para generaciones futuras. Un legado que desafía el tiempo. El gran Isaías no es solo un pergamino antiguo, es un puente entre épocas, un vínculo que conecta la espiritualidad de los antiguos escribas con la fe contemporánea. Su descubrimiento en Qumran nos recuerda que la historia de la Biblia no se basa únicamente en tradiciones orales o interpretaciones modernas, sino en documentos cuidadosamente preservados que sobrevivieron al paso del tiempo y a la mano humana. Reflexión final. El manuscrito completo de Isaías es un recordatorio de que la verdad puede ser preservada, incluso en medio del olvido y la adversidad. Nos enseña que los secretos más profundos de la humanidad y de la fe pueden permanecer ocultos hasta el momento adecuado, para luego emerger y transformar nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, surge la pregunta inevitable: si los rollos, incluidos manuscritos tan completos como Isaías, fueron cuidadosamente preservados, ¿confirman realmente la Biblia tal como la conocemos hoy? ¿O esconden matices y secretos que podrían cambiar la manera en que entendemos las Escrituras? En el capítulo 10, ¿los rollos del Mar Muerto confirman la Biblia? Abordaremos esta cuestión, comparando los textos antiguos con las versiones actuales y explorando las implicaciones de este hallazgo para la historia y la fe contemporánea. Capítulo 10. ¿Los rollos del Mar Muerto confirman la Biblia? Después de recorrer cuevas ocultas, pergaminos prohibidos y secretos que permanecieron ocultos durante siglos, llegamos a la pregunta que todos se hacen: ¿los rollos del Mar Muerto realmente confirman la Biblia tal como la conocemos hoy? Una comparación sorprendente. Cuando los estudiosos comenzaron a comparar los textos de Qumran con las versiones modernas de la Biblia hebrea, se sorprendieron. La fidelidad de los manuscritos era asombrosamente precisa, incluso después de casi 2000 años. Versículos completos, palabras y estructuras mantenían coherencia casi exacta, lo que demuestra que los escribas antiguos tenían un nivel de cuidado y devoción impresionante. Este hallazgo generó un impacto profundo. La Biblia no es solo un texto que ha sido copiado y traducido por siglos, sino un documento cuidadosamente preservado que ha resistido el paso del tiempo y la manipulación humana. Las confirmaciones clave. 1. Exactitud histórica y textual. Los libros proféticos y poéticos coinciden casi al 100% con las versiones modernas. Esto respalda la autenticidad de las Escrituras y demuestra que la transmisión textual fue confiable. 2. Profecías y continuidad. Textos como Isaías muestran que las profecías registradas hace milenios han sido cuidadosamente preservadas, manteniendo la coherencia de los mensajes sobre el Mesías y el juicio divino. 3. Corroboración de relatos históricos. Algunos manuscritos ofrecen detalles de eventos históricos que confirman la narrativa bíblica, como las costumbres, la organización de las comunidades y la vida cotidiana en tiempos antiguos, lo que no confirma. Sin embargo, los rollos también revelan matices que no encajan completamente con la versión canónica. Algunos textos incluyen historias alternativas o ampliaciones que no se encuentran en la Biblia moderna, como enseñanzas esenias, rituales secretos y narraciones sobre los Nefilim. Fragmentos olvidados o ocultos muestran interpretaciones diferentes de ciertos versículos, lo que sugiere que la tradición oral y escrita no era única, sino que coexistían varias corrientes de pensamiento. Los rollos permiten comprender que la Biblia que conocemos es solo una parte de un universo más amplio de literatura sagrada, donde se preservaban enseñanzas y advertencias que, por siglos, estuvieron fuera del alcance del público general. Implicaciones para la fe y la historia. Estos descubrimientos no disminuyen la autoridad de la Biblia. Por el contrario, la enriquecen. Nos muestran que la preservación de la palabra de Dios fue meticulosa y que, a pesar del tiempo, su mensaje principal permaneció intacto. Pero también nos invitan a reflexionar. ¿Qué otras verdades antiguas permanecen ocultas esperando ser descubiertas?
¿Cómo cambian nuestra comprensión de la historia y la espiritualidad los textos que no forman parte del canon oficial? ¿Estamos preparados para aceptar la existencia de secretos prohibidos, profecías alternativas y relatos antiguos que desafían nuestras creencias actuales? Reflexión final. Los rollos del Mar Muerto son un puente entre el pasado y el presente. Confirman la autenticidad de gran parte de la Biblia, pero también nos recuerdan que la historia de la humanidad y de la fe es mucho más rica y compleja de lo que imaginamos. Nos enseñan que la verdad puede permanecer oculta durante siglos, pero siempre encuentra la manera de resurgir y de hablarnos a quienes estamos dispuestos a escuchar. Cierre de temporada 1. Con esto cerramos El Gran Descubrimiento, la primera temporada de nuestra serie sobre los rollos del Mar Muerto. Hemos recorrido cuevas, desenterrado secretos prohibidos, conocido manuscritos olvidados y confrontado las preguntas más profundas sobre la historia y la Biblia. Pero la aventura no termina aquí. Lo que hemos explorado hasta ahora es solo la superficie, los secretos ocultos, los textos aún no revelados y los misterios que rodean a los guardianes de Qumran prometen una temporada 2 aún más impactante y reveladora. Prepárate para sumergirte en un mundo donde la historia, la fe y los secretos milenarios se entrelazan como nunca antes.